Telefónica, patrocinador del Gran Premio de la Vuelta Ciclista a España 2000. Telefónica. Saludos, buenas noches desde el Xorret de Catí, punto final de esta quinta etapa de la Vuelta Ciclista a España. Una etapa que parecía que sobre todo iba a ser interesante precisamente por esta subida final hasta aquí, hasta el Xorret de Catí, pero que ha sido una jornada intensísima durante los 152 kilómetros del recorrido. Esta mañana el control de firmas que se abría a las 12:20 en Albacete, en un control de firmas que desgraciadamente no ha sido tan tranquilo y tan agradable como lo es en todas las jornadas por la lamentable agresión de Mario Cipollini a Francisco Cerezo. No se debe pegar a la gente, se habla, no se discute, pero no se puede pegar a la gente. Non puoi dare alla gente. Non si può. In Spagna si dice figlio di puta alla gente per nada, perché gli ha toccato così e gli ho fatto attenzione, vaffanculo. Ok, e mi ha detto vaffanculo e después figlio di puta, para nada. Y que tiene que pegarle, eso no se puede normal, así como el plan. Pero no se puede pegar como has pegado tú. O sea, ha fatto male. Los momentos de tensión que se han vivido por un incidente que empezó en la jornada de ayer por culpa de los abanicos, los cruces de palabras entre los corredores, pero hoy en frío Cipollini nunca debía haber hecho algo absolutamente indigno de un profesional. Las lágrimas de rabia y de impotencia de Francisco Cerezo. La dirección de la carrera y los jueces se han reunido rápidamente para valorar la situación, una situación, insistimos, absolutamente lamentable de un Mario Cipollini que parece que no está sabiendo poner punto final a una brillante trayectoria profesional como ha tenido hasta hoy el sprinter italiano del conjunto Saeco. Como les decíamos, los jueces, el presidente de la comisión técnica, del jurado técnico, Martin Bruin, ha decidido rápidamente la expulsión de carrera del corredor italiano. Ahí ven el rostro de Francisco Cerezo y posteriormente la dirección del equipo ha comunicado una sanción de momento indefinida de empleo y sueldo para Mario Cipollini. Han dicho que estudiarán la situación y decidirán el futuro del corredor italiano, del toscano Cipollini, en el conjunto Saeco. Insistimos, lamentable inicio para una preciosa etapa que comenzaba a las 13:16 con la salida neutralizada por las calles de Albacete. Piccoli y Vicario que comentaban también esos hechos, y a las 13:27 salida lanzada ya para los 179 corredores, bueno, 178 después de la expulsión de Cipollini, que quedan en competición. Óscar Sevilla, como siempre, centro de atención en los primeros kilómetros de una etapa que ha tenido muy poquito de tranquilidad. Alex Zule disfrutando ese poquito rato del jersey oro, del liderato de la Vuelta Ciclista a España. Y enseguida han comenzado los primeros ataques. Ahí vemos a Fabio Roscioli, uno de los primeros que lo ha intentado. Se quería formar un grupito en cabeza de carrera y el italiano que protagonizaba ese primer intento de fuga. Por detrás César García Calvo, que sufría en la cola del grupo, ha vuelto a pasar mala noche. El corredor del Bierzo del Relax Fuenlabrada, y Roscioli, que seguía luchando por conseguir la fuga. Esta vez era José Ángel Vidal el que él me tenía ganas de estar muy presente en la etapa, el que tomaba la rueda del italiano del Jastel Costa de Almería. El pelotón estirado, en persecución, de momento no se dejaba marchar a nadie en estos primeros kilómetros de la etapa. El Chava, que ya sabía que iba a esperar, o que le esperaba una etapa complicada, ganó hace 2 años aquí, pero este año era prácticamente imposible que pudiera rendir como entonces. Los movimientos típicos de los inicios de etapa, en busca de las fugas, con Piccoli, que también pensaba que podía ser protagonista. Alcanzaban ya a José Ángel Vidal, el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca.
pero se seguía rodando rápido. Este es Mikkel Van Kessel, el corredor del Van Fries, que también ha probado la salida del pelotón. Parecía que el grupo iba a darle un poco de margen, pero rápidamente ha reaccionado Mariano Piccoli y eso ha llevado ya a todo el pelotón a perseguir al corredor del conjunto Van Fries hasta ser neutralizado. Y por tercera vez lo intentaba Fabio Roscioli y la constancia le ha dado el premio. Al final ha sido el protagonista de la fuga larga de la jornada. Esta vez sí, que tratándose de un hombre solo, el grupo se ha parado y ha dejado que el italiano fuera, aumentando su distancia. La fuga ha empezado en el kilómetro 27 y en el 33 tenía ya 2 minutos y medio respecto a un pelotón en el que Banesto simplemente marcaba el ritmo. Por eso la ventaja ha llegado hasta los 9 minutos 25 segundos y alcanzaría los 11 minutos y medio como máxima distancia. Roscioli rodando fuerte para consolidar ese importante hueco, sabedor de que necesitaba mucha diferencia para poder conseguir la victoria aquí en el Chorret de Catí. Hoy ha sido un día con muchísimas caídas. La primera que ha afectado a Rastelli en la parte izquierda de la calzada, mientras que por la derecha Alberto Martínez, Rafa Mateos y Paolo Bossoni también se habían caído en esos típicos frenazos del pelotón. Comenzaba un día negro para Alberto Martínez, atendido ahí por el doctor Irigoyen. El grupo que había ralentizado un poco el ritmo para que volvieran los hombres que habían quedado afectados por la caída. En la segunda hora de carrera se rodaba con un promedio de 39 kilómetros por hora. Ahí vemos a Rafa Mateos, que aprovechaba para coger bidones después de la caída, después de volver al grupo. Y mientras tanto Roscioli, que seguía rodando fuerte, intentando soñar con la etapa. Kelme quería que la carrera fuera dura, querían recuperar algo de lo perdido ayer. Y los hombres de Vicente Belda buscando protagonismo. Soñaban con el triunfo de etapa y no se podía dejar marchar mucho más a Fabio Roscioli, que pasaba ya por la meta volante de Yecla y su tiempo empezaba a bajar, 10:50 respecto a Raimondi y a Eleuterio Anguita. Germán Nieto ha sido cuarto. Se llegaba al avituallamiento en el kilómetro 100 de la etapa y comenzaba la tensión en el pelotón. El viento empezaba a soplar y observe los primeros cortes que se estaban formando en la cabeza del grupo. Roscioli a punto de coger la bolsa, se le escapa con la consiguiente bronca para el auxiliar, pero seguía rodando con intención. Y el Chava, que por detrás empezaba a sufrir para no perder contacto con el grupo principal. Acabaría muy lejos en la etapa de hoy. Caían las primeras gotas, el viento cada vez era más fuerte y empezaba lo que iba a ser una jornada durísima. Observen ahí cómo se había roto en muchos grupos ya el pelotón y los problemas que empezaban también para Santiago Botero. Primera avería, le atiende rápidamente Francisco Cabello y el colombiano, que con fuerza intenta recuperar su posición en el grupo de cabeza. Coge ese primer grupo que encuentra al paso, pero va a ir remontando posiciones. Ahí el esperado Félix Cárdenas. Y entre los dos han ido ganando terreno de nuevo. Parece que vuelve a estar muy fuerte Santiago Botero, el ganador en Briançon en el Tour. Un pequeño parón en el grupo, pero el viento ha vuelto a entrar y observen de nuevo cortes, esta vez un corte importante en la parte de cabeza que ha cogido bien situado a Igor González de Galdeano y a Jan Ullrich. Telecom ha corrido hoy muy centrado
demostrando que efectivamente el alemán quiere intentar reeditar su victoria del año pasado en la Vuelta. Observen el temporal que soplaba en esos momentos, un viento racheado fortísimo que entraba por la derecha y que ha creado muchos problemas a los corredores. Era difícil mantener incluso el equilibrio, como podían ver encima de la bicicleta. 11 Deutsche Bank atenta también, colocaba ya a Olano en cabeza y los grupitos que se ven formando. Seguía la mala suerte para Santiago Botero, esta vez un pinchazo, cuando prácticamente estaba a punto de entrar ya en el grupo principal. Llovía y el viento soplaba muy fuerte. Ahí vemos a Íñigo Cuesta, a los hermanos Galdeano, a Jan Ullrich y a Jan Svolada, que se ha metido también en ese primer corte cuando empezaba lo duro de la etapa. El grupo se va haciendo cada vez más grande. Botero seguía recuperando por segunda vez por detrás, progresaba, intentaba superar a esos grupitos que iban en posiciones traseras, mientras Roscioli pasaba ya por Villena. La lluvia que empieza a hacer acto de presencia y que va a provocar muchísimas caídas en el final de etapa. Observen los problemas para este hombre del conjunto Fassa Bortolo, que yendo solo prácticamente no puede aguantarse encima de la bicicleta. Las primeras gotas de lluvia combinadas con el aceite de las carreteras han convertido la carretera en una pista de patinaje. El pelotón se protegía ante ese peligro y eso ha permitido que Roscioli mantuviera la diferencia alrededor de los 8 minutos. A la salida de Villena, el viento que vuelve a hacer acto de presencia y de nuevo Alberto Martínez, que sufre su segunda caída de la jornada, y el corredor vasco que empieza a desesperarse. Llega Julián Gorospe, un poco de ánimo, otra bicicleta y a seguir. Con los raspones típicos de estas caídas, pero seguían produciéndose caídas. En esta, varios implicados, entre ellos Germán Nieto. Ha sido un rosario de caídas esa zona de la carrera, la zona de la carretera, y esa es la que ha implicado también a Manolo Beltrán, que ha tenido que hacer también un gran esfuerzo para intentar llegar de nuevo al grupo. Roscioli, que estaba ya en O'Neill, y observen de nuevo, a pesar de su prudencia, cómo se va al suelo el italiano al paso por esa rotonda, que crearía también muchos problemas al pelotón. Telecom seguía corriendo con mucha concentración, y la caída que ha sido al final la más importante del día, la de Ginés Salmerón, también en O'Neill, un fuerte golpe en la cadera para el corredor catalán del conjunto Jastel. En la rotonda que había caído Roscioli, 8 o 10 corredores que se van al suelo, era una auténtica pista de patinaje, y el propio Zule, que se ha caído. El doctor Grande, junto con Miguel Moreno, subiendo de nuevo a la bicicleta a Ginés Salmerón para que intentara finalizar la etapa. Rostro de dolor en Salmerón, que rodaba ahí en solitario. La carrera estaba ya completamente lanzada, camino del inicio de la subida al Chorret de Catí. Las asistencias para Salmerón, que finalmente ha tenido que abandonar, se ha ido al hospital para que le comprobaran el estado real de su cadera derecha. Iniciaba el puerto ya Fabio Roscioli con 4 minutos y medio de ventaja respecto al grupo principal, que observen, tirado por Festina y por Telecom para llevar bien colocados a Casero y a Ullrich. Recortaba la diferencia de un Roscioli que iba a pasar unos kilómetros durísimos en la subida al puerto. Alberto Martínez, que llegaba de nuevo a la cola del grupo con mucho pundonor y mucho esfuerzo. Y observen ahí en esas rampas del 15, del 18%, la fatiga que llevaba encima ya Fabio Roscioli,
que le hacía ir prácticamente parado. Infortunio también para Mikel Zarrabeitia, ha tenido que cambiar de bicicleta después de un pinchazo. Y observen lo que les comentábamos, roto ya por el esfuerzo, por la lluvia, por el viento. Roscioli se retorcía para subir el Chorret de Catí. El primero en el grupo en atacar ha sido Pascal Hervé, el francés del conjunto Polti. Ramón Chuquel ha intentado seguir, pero no ha podido. Veíamos por ahí a Brochard, a Iván Parra, pasando a 4 kilómetros para el final. Y el ataque que ha sido el bueno, el de Eladio Jiménez, del líder de la montaña, el corredor del conjunto Banesto, que al mismo tiempo, poco después de pasar por la pancarta de los 4 kilómetros, lanzaba el ataque que iba a ser definitivo. Roscioli estaba ya exhausto, en un esfuerzo absolutamente agónico. Por detrás se formaba un grupo con Zule, Eras, Rumsas, Pascal Hervé e Iván Gotti. El público que intentaba animar y dar un poco más de fuerza al italiano. Y por detrás del grupo de Zule, Igor, Aimar Zubeldia, Jan Ullrich y Ángel Casero. Eran pequeñas las diferencias y a 400 metros aproximadamente de coronar el Chorret de Catí, Eladio supera a Roscioli y pasa a ser cabeza de carrera. Eras, que intenta tensar por detrás, deja a Rumsas, deja a Hervé y se lleva a Gotti y a Alex Zule. Inicia el descenso ya Eladio Jiménez, camino de conseguir lo que es su gran victoria hasta el momento desde que es profesional. Corona Roberto por delante de Zule y de Gotti, arriesgando como no todos en el descenso. Lo ha hecho bastante Roberto Eras, que ha conseguido dejar primero a Gotti y posteriormente a Alex Zule, el líder de la vuelta. Entrando ya en el último kilómetro, Eladio Jiménez, que se sabía ya ganador de la etapa, a pesar de que Roberto Eras ha luchado hasta el final. El bejarano había dejado ahí ya a Zule y a Gotti y le han faltado pocos metros para alcanzar a Eladio, que entraba en recta de meta. Primera victoria profesional, toma el relevo de su compañero José María Jiménez como ganador aquí en el Chorret de Catí. A 3 segundos ha llegado Roberto Eras y a 9 Alex Zule e Iván Gotti. A 41 segundos han entrado Igor, Ullrich y Aimar Zubeldia. Y a 47 Tonkov. Gran victoria hoy de un corredor que había demostrado ser muy bueno en amateurs y que por fin ha encontrado el éxito entre los profesionales. Zule mantenía el jersey oro de líder de la vuelta. Ahí lo tienen, recibiendo el trofeo de manos de Hein Verbruggen, el presidente de la Unión Ciclista Internacional. Gran etapa también hoy en la Vuelta Ciclista a España. Las clasificaciones en la etapa, lo dicho, 3 segundos de ventaja de Eras sobre Jiménez, Zule, Gotti a 9, Hervé a 32. Y en la general, Olano es segundo ahora a 1.09, Igor a 1.10, Casero a 1.15 y Rumsas, que se coloca quinto. Buen golpe hoy también de Alex Zule. Eladio sigue siendo el líder de la clasificación de la montaña ahora con 12 puntos. Roscioli es segundo, los mismos que Eras. En las metas volantes, Raimondi consolida su liderato, por delante esta vez de Fabio Roscioli después de la escapada de hoy. Freire aguanta como líder de la regularidad por delante de Coers y de Zule, que es ahora tercero. Y por equipos, Vitalicio y Once Deutsche-Bank con el mismo tiempo en primera y segunda posición. La vuelta tiene también otra cara. Dale un besito. País 30 minutos diarios hablando con otras provincias por solo 1.500 pesetas al mes. Telefónica. El ciclismo nunca para, es como los corredores, no se puede dejar de dar pedales. Televisión Española ha puesto hoy en práctica una novedad mundial dentro de este deporte. A 2 corredores
Óscar Sevilla y Santi Blanco, se les ha colocado un pulsómetro para registrar su ritmo cardíaco durante la etapa. Lo más novedoso es que ustedes han podido seguirlo a través de televisión. El corredor lleva instalado la cinta de su pulsómetro que utiliza normalmente. Esta señal llega hasta el coche del médico de carrera, hasta el coche de los doctores donde voy yo subido. Allí ya se decodifica y se envía al avión nuestro que lo mete en el camión de grafismo y que lo convierte en los gráficos que vemos en la tele. De esta manera hemos podido saber el estado de forma del corredor en un momento concreto, su frecuencia cardíaca en el instante de máximo rendimiento, dónde y cuándo está el límite. Los ciclistas mantienen en reposo un ritmo cardíaco inferior al de una persona normal, lo que permite que su corazón soporte esfuerzos más grandes. Por eso no se asusten mucho cuando les mostremos el pulso de un contrarrelojista en plena carrera, o un escalador subiendo una de las etapas de alta montaña. Esta, que les hemos contado, podría ser una de las historias de la Vuelta. Ahora es ya el inmediato futuro.